escucha. ¿Se me escucha o qué? ¿Sí? ¿O estoy solito en la sala? Chicos, avisen por favor si es que se me escucha. Ok, perfecto. Buenos días, buenos días. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Gabrielita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo está Kimberly? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Arnold? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, ¿ya? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Buenos días. Bien, chicos, vamos a continuar justamente con el tema importantísimo que han estado trabajando, que es el tema del verbo, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar sobre verboides, así es que vamos a también establecer algunas diferencias respecto a lo que ya se ha hablado, ¿sí? Y también vamos a resolver la clase práctica, ¿de acuerdo? Así es que por favor también, espérenme un segundito, vamos a prepararnos para estar ya ahí. Bien, comencemos. Ya, profesor, tú ya has hecho este tema ya durante la semana, ¿de acuerdo? Has trabajado el tema llámese, del verbo. Pero vamos a recordar un poquito de lo que te han dicho tus profesores, ¿ya? O el profesor que te tocó dictar, o que te tocó darte la clase. ¿Ya? Muy bien, empecemos. En primer lugar, jovencitos, amigos míos, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de una categoría gramatical súper importante. ¿Y eso por qué, profesor? Quizá la más importante de todas las 8 categorías gramaticales que nosotros tenemos. ¿Y eso por qué, profesor? Porque en primer lugar, el verbo es la categoría gramatical más variable. ¿Qué quiere decir más variable, profesor? Que acepta más accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? En primer lugar, jovencitos, cuando hablamos desde el punto de vista, obviamente, semántico, ¿sí? Un segundito, desde el punto de vista semántico. A ver, aquí. Un segundo, ¿qué pasó con esto? Espérenme. Ahí está. Ahora sí. Desde el punto de vista de la semántica, amiguitos, recuerden que la semántica estudia el significado, ¿sí? Oye, el verbo jovencito es una palabra, sí, que como te lo han dicho, indica acción, pero no solamente acción, así es que quítate de la cabecita que solamente el verbo expresa acción, sino que también estado, sentimiento, incluso inacción, movimiento, proceso también, profesor, proceso, etcétera, etcétera. O sea, son un montón de ideas que te da. Por ejemplo, cuando tú dices la oración acompañarán al público en esta búsqueda, oye, el hecho de acompañarán resulta ser una acción, ¿sí o no? Ahora, cuando dices Miluska es creativa, el verbo es. Y cuando dices es profesor, es creativa. Cuando tú dices es una acción. No, profe, cuando dices es un estado, porque está en un estado de creatividad. Entonces, profesor, aquí en este caso te da la idea de estado. Luz ama actuar. Cuando dices ama actuar, profe, ama es un sentimiento y también te brinda esa idea, ¿de acuerdo? Así que cuando dices también Mario descansó después de actuar, oye, descansar es una idea de inacción, porque cuando tú descansas, obviamente no estás actuando, no estás haciendo algo, no estás en un estado de pasividad. Entonces, profesor, ahí claramente te da diferentes ideas, ¿de acuerdo? No te olvides que el verbo, desde el punto de vista de la semántica, es, profesor, una categoría gramatical que expresa bastantes ideas. Pero el número dos, profesor, desde el punto de vista de la morfología. Recuerda que la morfología que estudia, profesor, sí, como ustedes le dicen, la forma, pero antes de la forma es bueno, lo que estudia es la estructura interna de las palabras. Y sí, como te comenté hace un momento, jovencito, el verbo es una categoría gramatical variable. ¿Y por qué variable, profesor? Porque acepta bastantes accidentes gramaticales. Profesor, aquí te tengo que comentar algo muy interesante, ¿ya? ¿Qué es, profesor? Recuerda que es variable. Y además, profesor, ¿por qué variable? Porque acepta accidentes gramaticales de modo, persona, número, tiempo y aspecto. Eso es, jovencitos, lo que acepta el verbo. Ahora, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplito. Quiero que tú, por favor, mires a este fondo y vamos a empezar a desarrollar un ejemplo.
pero presta mucha atención a lo que te voy a decir, por favor, ¿ah? Creo que hay dos personas que quieren entrar. No sé, ¿le hacemos a entrar? No lo sé, pero bueno. Ahora, profe, mire, vamos a analizar, ¿ya? Acá está. Bien. Jovencitos, ¿qué pasa si yo te propongo la siguiente oración? Quiero que atiendas, pero quizás sea la última vez que te expliquen así. ¿De acuerdo? Si yo te digo, oye, profesor, recuerda que el verbo que acepta, profesor, acepta número, segundo, acepta, ¿sí? Acepta número, ¿sí? Número. ¿Qué más acepta, profesor? Acepta, persona. Persona, sí, persona. Acepta, ¿qué más, profesor? Tiempo, tiempo, acepta modo y acepta aspecto. Estos son los 5 accidentes gramaticales que acepta el verbo. Oye, profesor, ojo, y lo colocamos aquí con rojo, ¿de acuerdo? Profesor, no, no acepta, no acepta. ¿Qué no acepta, profesor? No acepta género. Esto, por favor, te lo tatúas. No acepta género. ¿De acuerdo? Pero lo demás sí acepta. Entonces, profesor, comencemos. Te voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo la oración? Hace años, sí, hace años, yo, yo bailaba, profesor, bailaba salsa. Cuando te dicen, por ejemplo, que hace años yo bailaba salsa, oye, profe, ¿cuál es el verbo de esta oración? El verbo, a ver un segundo, que me dice por ahí. Un segundito que me están hablando. Que me están hablando. ¿Se escucha o no se escucha? Ok, acá, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, yo te digo lo siguiente, profesor. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Profe, el verbo de esta oración es bailar. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero vamos a reconocerle ahora los 5 accidentes gramaticales que acepta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son, profesor? Ok, empecemos. En primer lugar, jovencitos, en primer lugar, ¿en qué número se encuentra? ¿Número, profesor? ¿En qué número? ¿Plural o singular? Bueno, profe, se encuentra ahí lo está muy bien, ya lo está mencionando, en singular. Perfecto. Acá está, singular, claramente, profesor, en singular. Vamos a colocarlo, singular, profesor, singular. Número 2, ¿en qué persona se encuentra? Persona, habla. ¿En qué persona? En primera persona. Primera persona. ¿Por qué, profesor? Porque tú dices yo, y yo es en primera persona. ¿En qué tiempo se encuentra, profesor? Tiempo, tiempo, tiempo. ¿En qué tiempo? Pasado, muy bien, el tiempo pasado, o también conocido como pretérito, ¿no? Pretérito. Ahora está de moda el pretérito. Y profesor, aquí viene el detalle. ¿Por qué, profesor? Porque digámosle que estos tres que tienes aquí se les conoce como los accidentes privativos, ¿sí? Privativos del verbo. ¿Y por qué, profesor, los accidentes privativos del verbo? Porque han sido creados únicamente para el verbo. No hay otra categoría gramatical que acepte tiempo, modo y aspecto. Eso fue pregunta de examen, ¿de acuerdo? Ahí vas a tener mucho cuidado. Ahora, profesor. Muy bien allí. Profesor, en el caso del modo, ¿cuántos modos tenemos? Tenemos 3 modos. El modo indicativo, subjuntivo y el imperativo. Un modo, jovencitos, indicativo, el mismo nombre lo dice, solamente te indica la acción del verbo, que ha pasado, está pasando o va a pasar. Tú lo puedes reconocer muy bien con la expresión ya ahí. A ver, todos digan en su cabecita, ya ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, hace 4 días ocurrió un temblor en Arequipa. ¿Y tú qué dices? Ya ahí. O cuando dices, los domingos suelo ir a misa. Ya ahí. O sea, aquí el verbo está en modo indicativo, porque simplemente te está indicando una acción del verbo que está pasando, está pasando, ha pasado, va a pasar. Más nada. Y cuando yo te digo, hace años yo bailaba salsa, ¿tú qué respondes? Ah, ya ahí. Entonces el profesor está en modo de qué tipo? En modo indicativo.
Pero profesor, ¿cuándo está en modo subjuntivo? El modo subjuntivo, jovencitos, es un modo en donde tú vas a expresar deseo o anhelo. Por ejemplo, si dices la expresión ojalá esté pensando en mí. Cuando tú dices ojalá esté pensando en mí, ¿estás expresando deseo, anhelo? Claro que sí, profesor, modo subjuntivo. O cuando dices comería lo que me dieran. Profesor, cuando dices comería lo que me dieran, también, profesor, estás expresando anhelo, deseo, ¿me entiendes? Entonces, indicativo cuando te indica una acción, un hecho verbal, pero el subjuntivo cuando expresa deseo o anhelo. Y profesor, el modo imperativo, porque son tres, no te olvides, son tres modos, aquí lo vamos a colocar. Modos, profesor, son tres, ¿de acuerdo? Está el indicativo, está el subjuntivo, ¿de acuerdo? Y el otro es el imperativo. Y en el imperativo, jovencitos, ¿qué idea nos da? Orden, mandato, ruego, petición. Por ejemplo, cuando te dicen, vete de aquí, cállate, o cuando te dicen, báilame. Entonces, esas expresiones, jovencitos, que obviamente expresan orden, son de tipo imperativo. Deseo, subjuntivo y simplemente acción que indican una acción sería el indicativo. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, perfecto, esto está en modo indicativo. Y acá está la parte más quizá difícil. Difícil, profesor, yo sé eso. Ok, si tú lo sabes, perfecto. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que tienen problemas en el aspecto. Incluso jovencitos, amigos míos, he visto profesores, así como anécdota, que se les dificulta poder explicar el aspecto. Profe, cuando hablamos del aspecto, y aquí abajo lo vamos a colocar, el aspecto, existen dos aspectos, ¿de acuerdo? El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. En primer lugar, el perfectivo y el otro está el imperfectivo. Perfectivo. Oye, profesor, ¿cuándo un aspecto es perfectivo? Cuando la acción del verbo se acabó. O sea, finalizó, no se realiza más. ¿De acuerdo? Ese sería el aspecto perfectivo. Y el imperfectivo, chicos, es cuando la acción del verbo todavía está latente, es decir, que todavía se está desarrollando o incluso ni siquiera ha empezado a realizarse. Entonces, perfectivo, cuando la acción del verbo acabó, finalizó, culminó, finiquitó, ya no se realiza más. Pero ¿cuándo es imperfectivo, profesor? Cuando la acción del verbo todavía está latente, se está desarrollando, todavía desarrollando, ¿sí? O incluso ni siquiera se ha empezado a realizar. Entonces, te pregunto. Y sabes que chicos, se van a equivocar. Yo sé que se van a equivocar y no hay problema. Pero te pregunto, hace años, yo bailaba salsa. ¿En qué aspecto se encuentra? ¿Perfectivo o el imperfectivo? Por favor, quiero 32 respuestas. Habla. Ok. Perfectivo por lógica, dice mi amigo Juan José. Un abrazo. Gabrielita me dice perfectivo también, profesor. Bueno, ¿todos coinciden con perfectivo, sí o no? Y la respuesta es no, es imperfectivo. ¿Qué? Me dirán algunos. ¿O qué tiene este profesor? Oye, ¿qué le pasa? No, chicos, es imperfectivo, chicos. ¿Y por qué, profesor? Mira, te comento. Cuando tú dices hace años yo bailaba salsa, flaquitos, este bailaba, sí, está en tiempo pasado. Pero chicos, no por el hecho de que un verbo esté en pasado significa que ya terminó. Puede haber verbos, amiguitos, que están en pasado, pero que todavía siguen latente y que se están desarrollando. O sea, no por el hecho de que un verbo esté en pasado significa que ya ha acabado. Y mira, tú mismo te vas a responder. Tú mismo te vas a responder. Chicos, si te estoy diciendo de que hace años yo bailaba salsa, bailaba, es el verbo de la oración, ¿sí? Y está en modo es imperfectivo, es decir, que todavía se sigue desarrollando. ¿Cómo sería el verbo bailaba, pero acabado, finalizado, culminado? ¿Cómo sería? Tú mismo responde, ¿cómo sería? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Muy bien, ¿te das cuenta? ¿Se dieron cuenta?
El verbo bailaba está en imperfectivo, pero ¿cómo sería este mismo verbo en su forma perfectiva, acabada, finalizada? Sería bailé. Eso sería perfectivo, flaco, porque cuando dices bailé es porque se acabó, finalizó, ¿me entiendes? Pero cuando dices bailaba, todavía se está desarrollando por más pasado que se encuentre. ¿Qué tal? ¿Se entendió, sí o no? Quiero que coloquen sí en el chat si es que has entendido hasta el momento. Imperfectivo. ¿Se entendió o no, flaquitos? Eso es lo que yo... Está raro, dice. Está raro, dice Juan José. Un ejemplo más, dice. O por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo la expresión? Mira, eh, ahí está, te coloco una oración más. ¿Qué pasa si yo te digo, he, he comido, yo he comido ceviche? Yo he comido ceviche. Profesor, ¿cuál es el verbo de la oración? Dime tú, ¿cuál es el verbo de la oración? El verbo de la oración sería he comido. ¿De acuerdo? Muy bien ahí, Juan José. O sea, profesor, sería el núcleo del predicado. Ahora, si yo te pregunto, jovencitos, ¿sí? Este verbo, ¿está en aspecto perfectivo o imperfectivo? Díganme ustedes, ¿perfectivo o imperfectivo? Si dices yo he comido, obviamente es perfectivo, muy bien. ¿Por qué? Porque incluso si lo colocas a su forma simple, tú dirías, yo he comido ceviche, ¿cómo dirías? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo comí ceviche. Y cuando dices comí, pues profe, se acabó, terminó, finalizó. Es igual a este ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, profesor, sería correcto. Pero, ¿qué pasa si yo te digo la expresión yo voy a comer? Yo voy a comer ceviche. Ceviche. ¿Cuál es el verbo de la oración, profesor? Obviamente el verbo sería voy a comer. Ahora dime, ¿perfectivo o Ah, ok, ya está. Ahora, por favor, ¿está claro, sí o no? Porque yo te he dicho, es imperfectivo cuando está latente, está en desarrollando o incluso ni siquiera se ha empezado a desarrollar. Ah, profe, eso sería imperfectivo. Está uno claro, jóvenes. Está uno claro. Muy bien, ahora sí me dicen que sí. Bueno, ahí está, perfecto. Vamos, ahora regresemos otra vez. Regresemos otra vez. Regresemos otra vez, ¿ya? Ok, ok. Vamos para la explicación de la diapositiva anterior. ¿Ya? Esperen un segundito. Un momentito, un momentito. A ver, a ver, a ver, a ver, antes que se nos pase la hora. Ahí está, perfecto. Vamos con la diapo anterior. Profesor, y desde el punto de vista de la sintáctica, ya hemos hecho morfológico, ¿ah? Nos hemos demorado un poquito, pero ya, lo hicimos, lo hicimos. ¿Ya? Por eso, desde el punto de vista morfológico, no te olvides, ya te dije, variable, recontra variable, acepta 5 de 6. Desde el punto de vista sintáctico, profesor, obviamente cumple la función de qué? Del núcleo del predicado, ¿sí? Del núcleo del predicado. Y puede ser de forma simple, compuesta y de superífrasis verbal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, profesor, un verbo simple es un verbo que solamente consta de una palabra, ¿de acuerdo? Una palabra. Y es un verbo conjugado, nada más, verbo simple. Pero un verbo compuesto, jovencitos, está conformado por el verbo haber más un participio que te voy a explicar ahora. Por ejemplo, has plantado sería has del verbo haber y plantado sería un participio. Y una perífrasis verbal, jovencito, es una construcción formada por dos o más formas verbales. Por ejemplo, tiene, que viene del verbo tener, y profesor, proteger, que sería un verboide. Eso es lo que te voy a explicar el día de hoy, ¿ya? Para poder culminar, jovencitos, desde el punto de vista lexicológico, ¿sí? Lexicológico. Oye, profesor, ¿es de inventar abierto o cerrado? ¿Se seguirán creando más verbos, profesor? Por supuesto, por eso es que es de inventario abierto. Hace 80 años, amiguitos, no existía el verbo funar, el verbo yapear, el verbo tiktokear, whatsappear, tuitear, o el verbo ghostear, funar, plinear.
Esos verbos no existían y hoy por hoy sí existen y se van a seguir creando más verbos por los siglos de los siglos. Amén. Pero el tema que tengo que dictarte el día de hoy, amiguitos, así, de forma muy concienzuda, es el siguiente. Vamos a hablar, y presta mucha atención, vamos a hablar sobre los famosos verboides. En primer lugar, flaquito, no tienes que confundir verbo con verboide. ¿Por qué? Porque los verbos son conjugados, los verboides no son conjugados. No entiendo, profesor. A ver, si a ti alguna vez te pregunto, mira, si te pregunto, entre la palabra comer, vamos a colocar verboides, ya vamos a colocar. Empecemos de una vez. Acá, verboides. Verboides. ¿De acuerdo? Profesor, los verboides, amiguitos, también son conocidos como formas no personales. No personales. Personales. ¿De acuerdo? Es decir, profesor, que no pueden trabajar como núcleo del predicado, jamás. ¿De acuerdo? Entonces yo te hago una pregunta para iniciar la clase. ¿Cuál es el verbo, profesor, de esta oración? Ups, un segundito, un segundito. Ya. ¿Cuál es el verbo? El verbo sería, acá está, dice comer y acá abajo dice comí. ¿Cuál de los dos es el verbo, profesor? ¿Cuál es verbo? ¿Comer o comí? Comí, claramente. Este sería el verbo, ¿de acuerdo? Este sería mi verbo, profesor. Este de aquí, este no es un verbo. Esto no es un verbo, es un verboide. Y por lo tanto, este no es el núcleo del predicado. Jamás podría trabajar como el núcleo del predicado. Este sí es. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, luego de esto vamos a analizar. En primer lugar, amiguitos, vamos a hablar sobre qué. Vamos a hablar sobre los infinitivos. Uno, infinitivo, infinitivo. Ahora, los infinitivos jovencitos tienen la terminación que, profe, la terminación ar, er y la terminación ir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bailar, saltar, abrazar, comer, beber, tener, morir, sentir, prohibir, inhibir. ¿De acuerdo? Ahora, estos no pueden trabajar como verbos, ¿de acuerdo? Porque son verboides. Así es que, profesor, ¿cuál es su función? Su función es la siguiente. ¿Qué función cumple el profesor? Dos funciones. Función, profesor. ¿Qué función cumplen? Profesor, uno, la función de que de sustantivo, ¿sí? Y número dos, profesor, la función de que de parte de la perífrasis verbal, de la perífrasis verbal, perífrasis, perífrasis verbal. Entonces, comencemos. Mira, profesor, ejemplo, si yo te digo la siguiente expresión, oye, ¿sabes qué, profesor? Besar es mágico. Si yo te digo que la expresión besar es mágico, profesor, ¿cuál es el verbo de la oración? Profe, el verbo de la oración. No me vas a decir que es besar. El verbo de la oración es. Eso sería el verbo. Ahora, ¿qué es mágico? Besar, profesor. Eso sería el sujeto de la oración, ¿de acuerdo? Y profesor, a la vez, ¿qué sería? Sería el núcleo del sujeto. Oye, profe. Sí, y es un verboide, es un infinitivo porque tiene la terminación ar, es cierto. Ahora, me doy cuenta que está trabajando como un sustantivo porque incluso yo le puedo agregar un determinante y los determinantes siempre acompañan a quién, al sustantivo. Yo puedo decir, el besar es mágico. Entonces me doy cuenta de que besar es un sustantivo. Es un verboide que trabaja como sustantivo. Pero también me dice que puede trabajar como parte de la perífrasis verbal. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, la expresión, oye, ¿sabes qué? Clever, besar a su novia. Ok, profesor, clever besar a su novia. ¿Tiene sentido?
Profe, no tiene sentido. Claro, porque este es un verboide y yo te he dicho que los verboides no pueden trabajar como núcleo del predicado. Entonces, profesor, ¿lo arreglo, profe? Arréglalo, pues. Entonces, ¿cómo dirías? Clever, profesor, Clever va a besar a su novia. Ah, ahí tiene sentido, profesor. Pero entonces, ¿cuál sería el verbo de la oración? Sería va a besar. Todo eso sería mi núcleo del predicado. ¿Y qué tipo de verbo, profesor, es esto? Ah, este es un tipo de verbo de perífrasis verbal. ¿Me entiendes? Es una perífrasis verbal. Y profesor, en donde el infinitivo forma una pequeña parte de tu perífrasis verbal. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? A ver, voy a ir a una... Claro, lógico, lógico. Ya, ahí creo que está todo súper claro. ¿De acuerdo? Esos son los infinitivos, flaco. Los infinitivos son un verboide. No pueden trabajar como un núcleo del predicado, pero pueden cumplir la función de un sustantivo o también parte de la perífrasis verbal, como te he enseñado aquí. ¿Ya? Número dos, profe, pucha, este sí es amplio, ¿ah? Este sí es largo, grande, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, profesor? Vamos a hablar sobre los participios. Aquí vamos a colocar ya participios. Los participios, amigos, los participios, ¿sí? Profesor, también son verboides, ¿ya? Pero hay dos tipos. ¿Cuáles son, profesor? En primer lugar están los participios que son, uno, profesor, los pasivos. Y luego están ¿quiénes, profesor? Los activos. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasivos, profesor? Son dos. Profesor, un segundo, un segundo, un segundo. Sí, un segundito. Son dos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son, profesor? En primer lugar están los regulares, y luego están los irregulares. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ¿cuándo es regular? A profe, cuando tiene la terminación. ¿Qué terminación? Ustedes deben saber la terminación ado o también la terminación ido. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo son irregulares, profesor? Bueno, tienen la terminación cho, to y so. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, recordemos un poquito. De comer, comido. De bailar, bailado. De besar, besado. De tener, tenido. De romper, roto. No vas a decir rompido, pues, ¿no? De decir, dicho. De imprimir, impreso o también imprimido, porque se puede decir de las dos formas. Pero, profesor, luego tenemos los activos que tienen la terminación ante, ente, ente y la terminación iente. ¿Ok? Muy bien. Estos son los participios, profesor. Bueno, oye, profe, y una consultita, pues. ¿Estos pueden trabajar como núcleo del predicado? Ya te he dicho que no. Entonces, ¿cuál sería su chambita, pues, profesor? Bueno, cumplen dos chambitas. ¿Cuáles son, profesor, las chambitas? Acá está. Uno, función. Función. La función, jovencitos, que cumple, uno, en primer lugar, es la de adjetivo. Y tú sabes muy bien que los adjetivos aquí modifican, profesor, al sustantivo. Y número dos, profesor, como parte, ¿de qué, profesor? Del verbo compuesto. Del verbo compuesto. ¿De acuerdo? Ok, profesor. A ver, hagamos unos ejemplitos, ¿ya? Profesor, ¿qué pasa si yo te digo la expresión, mira, 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 el niño, el niño malcriado, malcriado, malcriado. ¿De acuerdo? Oye, profe, cuando dices el niño malcriado, aguanta tu coche, vamos a analizar. Cuando dices el niño malcriado, profesor, ¿cuál sería el sustantivo? Obviamente sería niño, sería el sustantivo. Pero ¿cómo es este niño, profesor? Aguanta, aguanta, aguanta. Es malcriado. ¿Y malcriado qué sería? Es un adjetivo. Pero, profe, aguanta, aguanta, aguanta. Tiene la terminación ado. Entonces, este es un participio, pero que está trabajando como un adjetivo. ¿Me entiendes? Entonces, profesor, sí, los participios trabajan como adjetivos. Pero, profesor, luego dice parte del verbo compuesto. ¿Cómo así, profesor? Vamos a hacer una oración. ¿Qué pasa si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo, comido mucho.
¿Qué? Yo he comido mucho. Profesor, no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido, profesor? Claro, porque no puede decir yo he comido mucho, porque comido es que es justamente un infinitivo, perdón, un participio. Y ellos no pueden trabajar como núcleo del predicado. Arréglalo, pues, arréglalo. Allá, yo he comido. Ah, aguanta. Si dices yo he comido, sí tiene sentido. ¿Cuál sería el verbo de tu oración? Sería he comido, sería el núcleo del predicado, en donde he viene el verbo haber y la terminación ido es un participio. ¿Este es un verbo de qué tipo, profesor? Este es un verbo compuesto. ¿Me entendiste? Ese es un verbo compuesto. Ahora, profesor, ¿sí? Ahora, ¿hay una pregunta por ahí? Claro, muy bien, Maite. Y ahí es un verbo compuesto. Esta es una perífrasis verbal. Este es un verbo compuesto. Y para terminar, jovencitos, ¿le has tomado screen? ¿Le has tomado screenshot? Tómale un screen, por favor, porque voy a borrar, porque necesito hablar sobre los gerundios. Muy bien. Ahora, profesor, necesito hablar sobre los. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ¿no? Ok. Ahora, chicos, necesito hablar sobre qué? Sobre los gerundios. Ya hemos hablado sobre los infinitivos, los participios. Ahora hablemos sobre los gerundios, ¿ya? A ver. Gerundios. Ya está. Ahora hablemos sobre los gerundios. Profesor, veamos. Los gerundios también, jovencitos, son verboides, ¿de acuerdo? Ven un segundito. Vamos a. Acá está, gerundio. Gerundio. ¿De acuerdo? Ahora, los gerundios, jovencitos, ¿qué terminación tienen? Tienen la terminación, vamos a colocar la terminación ando, endo, la terminación yendo y también la terminación yendo. ¿De acuerdo? Ahora, profe, obviamente no podrían trabajar como qué, como núcleo de predicado, pero sí cumplen otras chambitas. ¿Cuáles son esas chambitas, profesor? Aquí hablemos de la función, ¿de acuerdo? Función. ¿Qué función cumplen, profesor? Vamos a ver. La primera función que cumplen son la función de adverbios, de adverbios. Y la segunda función es que forman parte de la perífrasis. Otra vez, profe, sí, parte de la perífrasis verbal. Verbal. ¿De acuerdo? Perífrasis verbal. Ok, profesor, ejemplo. ¿Qué pasa si yo te pongo la siguiente expresión? Mira esta oración, flaquito, mira esta oración. Yo digo, ¿no? ¿Sabe qué, profesor? Clever llegó a casa. Un segundo. A casa. Pero ¿cómo, profesor? ¿Cómo? Cantando. Borracho, no, cantando he dicho. ¿Ya? Entonces, cuando yo te digo Clever llegó a casa cantando, amiguito mío, ¿cuál sería nuestro gerundio? Nuestro gerundio sería cantando, ¿de acuerdo? Pero, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué función está cumpliendo dentro de esta oración? Te comento, los adverbios cumplen la función de qué? De circunstancial. Y recuerda que los circunstanciales, jovencitos, obviamente cumplen la función, son los adverbios, cumplen la función de circunstancial. Por eso es que ¿qué pregunta le hago, profesor, a mi verbo, que ese es el núcleo del predicado, para que me responda con qué? Con mi gerundio. ¿Qué pregunta le hago, profesor? La pregunta que le hago es ¿cómo? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo llegó Clever a casa? ¿Cómo llegó? Cantando. Y mira, ¿te has dado cuenta que tiene la terminación ando, que es una terminación justamente de los gerundios? Así es que en este caso está cumpliendo la función de un adverbio, pero los adverbios dentro de la oración cumplen la función de circunstancial. En este complemento circunstancial, ¿de qué, profesor? De modo. Porque entonces la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo llegó Clever a casa? Cantando. Entonces cumple la función de circunstancial. Pero no solamente cumple la función de circunstancial, amigos, sino que también cumple la función de qué? De parte de la perífrasis verbal. ¿Qué pasa si yo te digo la expresión, oye, ¿sabes qué? Clever, cantando,
no sé, en el baño, en el baño. Si yo te digo Clever cantando en el baño, flaquitos, ¿tiene sentido? Obviamente no tiene sentido. Entonces, profesor, arréglalo. A ver, profe, si me dice que lo arregle, yo puedo decir Clever está. Está, ¿sí o no? Muy bien, aquí, muy bien. Está cantando. Entonces, si yo te digo está cantando, ¿cuál sería el verbo de la oración, pues, profesor? El verbo sería está cantando. Todo eso sería tu núcleo del predicado. Y en donde cantando forma una pequeña parte, ojo, parte de la perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería que, profesor, tu gerundio. Tu gerundio. ¿De acuerdo? Pero cumple la función de qué, profesor? Cumple la función del núcleo del predicado. Esos son los verboides. Los verboides solitos nada que ver. No podrían, jovencitos, trabajar como qué, como núcleo del predicado, pero cumplen otras funciones. ¿De acuerdo? Recuerda que los infinitivos cumplen la función de sustantivo o parte de la perífrasis verbal. Los participios trabajan como adjetivos o parte del verbo compuesto y los gerundios trabajan como adverbios o también como parte de la perífrasis verbal. Ahora, yo te coloco esta expresión. Vamos a colocar algunos ejemplitos, ¿ya? Mira, mira, mira aquí. Quiero que mires aquí. ¿Qué pasa, profesor, si yo te digo la siguiente expresión, ¿no? Este, ya está. La vi, la vi bajando, bajando las gradas. Las gradas. Profesor, yo te hago una pregunta. ¿Esta oración está bien o está mal? Esa oración, jovencitos, está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú dices la vi bajando las gradas, obviamente tú dices yo, sujeto tácito, ¿sí? La vi bajando las gradas. ¿Quién estaba bajando por eso las gradas? ¿Tú estabas bajando y la viste? ¿O tú viste que ella, o la viste cuando ella estaba bajando las gradas? Aquí que hay, profesor, aquí hay una ambigüedad y esto está mal. ¿Tú cómo debiste decir, profesor? La forma correcta es yo, sería yo la vi que bajaba, que bajaba, bajaba las gradas. Esa sí es la forma correcta, porque ahí das a entender que quien bajaba las gradas era ella. ¿Me entiendes? Incluso hay otro. Te coloco otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú dices, encontré, encontré una mochila, una mochila, mochila conteniendo, conteniendo, conteniendo libros? Aguanta. ¿Está bien, profesor? Obviamente está mal, pues, porque cuando tú dices encontré una mochila, oye, profesor, cuando dices que encontraste una mochila conteniendo libros, ¿quién contenía? Tú contenías los libros y encontraste una mochila, ¿sí? Una mochila. ¿O es que encontraste una mochila y dentro de esa mochila había libros? O sea, no dejas claro, pues. ¿Me entiendes? ¿Cómo sería la correcta expresión de esta oración? A ver, alguien formula. Tendrías que haber dicho, encontré, encontré una, una mochila, mochila. ¿Cómo sería? Que contenía libros, que contenía libros. Esa sería, obviamente sería la forma correcta. Esta sí es. Así es que, jovencitos, por favor, los gerundios tienen que estar completamente aplicados, correctamente aplicados. Muy bien, vamos a resolver nuestra práctica, jovencitos, así de una. Y, o si no, voy a dictar claves, ¿de acuerdo? A ver, todos, por favor, aceptar. Todos conmigo, ¿ya? Espérenme un segundito. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Un segundo, por favor. Acá estás, aquí estás. Vamos a abrir. Un segundo. Ok, edición.
Espérenme un momento, por favor, amigos míos. Ok, profesor, ahí está la práctica, ¿ya? Lo voy a proyectar en su momento. Ahí está. Un momento, un momento, un momento. Ahora sí. Bien, todos con su práctica, por favor. Todos con su práctica. Bien, dice, el verbo es una palabra variable, es decir, presenta morfema flexivo amalgama, en cambio el verboide es una forma no personal. Según lo indicado, señale las alternativas que presentan verbo. Cuando tú dices prohibido fumar en este espacio público, oye, aguanta, no hay verbo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, profesor? La respuesta es, uy, muy bien, y hay gente que está realizando la práctica de una. Respuesta correcta sería la A. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú dices llegaremos, ¿quiénes? Nosotros. Escribe, ¿quién? Tú escribe. Estos dos sí tienen, jovencitos, verbo. Los demás no tienen, tienen verboide. Respuesta correcta. Muy bien, Maite. Muy bien, tú siempre. La respuesta es la A. Número 2. Sintácticamente, la perífrasis verbal es la secuencia de dos o más verbos, pero profesor correlaciona la idea que nos da. Cuando dices aquellas mujeres suelen jugar, cuando te dicen suelen jugar, ¿qué idea te dan, profesor? Ah, profe, la idea de habitualidad, ¿de acuerdo? Yo suelo bailar los domingos, ¿eso qué significa? Pues es una habitualidad. Tenemos uno qué, uno B. Ahora la dos, Carlos, debes leer, o sea, esa es una orden. Y cuando dices una orden sería una obligación. La respuesta correcta sería uno, uno B, dos. ¿Dos qué? Dos d. Ay, la respuesta correcta ya sería dos d. La respuesta correcta sería la A. Muy bien, respuesta correcta. La 3 ¿qué dice? Incoactiva sería comenzará a explicar. El gerundio, forma no personal del verbo, expresa acción simultánea o anterior respecto al verbo principal. Elija la opción en la que el gerundio está bien usado. Yo te digo, ella perdió el equilibrio cayendo al vacío. No tiene sentido eso, pues flacos. ¿Por qué? Porque tú debiste decir, ella perdió el equilibrio y cayó al vacío, no cayendo. Y ahora le dice, te esperaré afuera tomando un refresco. Oye, ¿y tú puedes esperar a alguien afuera tomando un refresquito a la vez, sí o no? Claro que sí. Entonces, profesor, la respuesta correcta sería la B. Esa sí se puede hacer, flacos. Vamos con la siguiente. Una forma incorrecta del gerundio es cuando señala una acción posterior con respecto a la acción principal y es inadecuado, se indica acción simultánea. Elija la alternativa que presenta uso correcto del gerundio. Veamos. Los profesores protestaron en la avenida siendo golpeados por los policías. No, 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 no puedes estar protestando y a la vez, hay un policía dándote con el garrote en la cabeza. No, no, no puedes, ¿de acuerdo? Dos, Oscar ingresó al aula de estudios sentándose en la primera carpeta. No, tampoco. Tú te debiste decir, ingresó al aula de estudios y se sentó. Porque imagínate que si Oscar ingresó al aula de estudios, sentándose en la primera carpeta, es como si estuviera, no sé, entrando, ingresando al aula, pero con la carpeta puesta ya, y eso no tiene sentido. Respuesta correcta, ya lo tienes, ya la tienes, ya la tienes. La C. La ministra no solucionó el problema. No. No es la C, Maite. No es la C. Por ahí, ¿qué me dice? Por ahí me dice Juan José. La respuesta correcta, 100% briseño, es, profesor, la D. Los docentes avanzaron por las calles vociferando sus exigencias. ¿Puedes caminar por la calle, jovencitos, y a la vez decir tus arengas? ¿Sí o no? Claro que sí, se puede, es normal, es común. Entonces, la respuesta correcta es la D. Vamos con la 5. La perífrasis verbal presenta distintos valores según lo que exprese. Profe, señale la oración en donde aparece esta construcción verbal con valor incoactivo. Chicos, les explico, ¿qué significa valor incoactivo? Valor incoactivo significa cuando un verbo ha iniciado a desarrollarse, ¿de acuerdo? Ha iniciado a desarrollarse, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Es un verbo que ha comenzado a desarrollarse.
Mm, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien o qué? ¿Nadie? Chicos, respuesta correcta. La C. Es la C, pues flacos, claro, es la C, chicos. Muy bien. Ahora, profesor, indique el enunciado que presenta buen uso del gerundio. Uno, el libro conteniendo ejercicios es muy didáctico. ¿Está bien? No lo sé. Dos, el profesor explicó la clase mirando a sus estudiantes. Aguanta, 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 aguanta. El profesor puede estar mirando a sus estudiantes y a la vez explicar la clase. Claro que sí, pues, profe, eso es lo que normalmente se hace. La respuesta correcta sería la B, ¿me entiendes? Ahora vamos con la 7. ¿Cuál de estas no es una perífrasis verbal? ¿Cuál no es, chicos? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? La E, no, la E sí es. Clever quiere besarla. ¿Cuál es el verbo de la oración? Quiere besar. Ese sería la perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Otro, me dice por ahí. La A es correcto, amigo mío, Juan José. Andamos ready, ¿ah? Andamos bien allí. Sí, la respuesta correcta sería la A. ¿Y por qué, profesor? Claro, es que el verbo de la oración te dice es prometo, pero ¿qué prometo? Respetar lo nuestro, Elizabeth. Todo esto, jovencitos, sería que todo eso sería el sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Y es más, todo esto sería el sujeto, un segundo, eso sería el sujeto. Y Elizabeth, no sé si recuerdas, pero Elizabeth no es nada de la oración. ¿Esto qué es, profesor? A esto se le conoce como vocativo, o sea, no forma parte de la oración. Marque el uso incorrecto del gerundio. Dónde está el gerundio? ¿Cuál está mal? Ay, por ahí ya me dieron la respuesta. Por ahí ya me dan la respuesta. La E, la vi que bajaba las gradas. No, eso sí está bien. Eso sí está perfecto, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, alguien ahí. Correcto, muy bien. Eso no es correcto, flaquito. Dice, su champú le lavaba el cabello dejándolo brilloso. No, es y lo dejaba brilloso, porque es una consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta sería la B. La C no, la C no. Estudiando con empeño, ingresó a la universidad. Claro, eso es correcto. Ingresó a la universidad. ¿Cómo? Pero estudiando con empeño, es correcto. Indique la opción donde hay una perífrasis verbal. ¿Dónde hay perífrasis verbal, amigos? Por ahí me dicen la C. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. La A, por ahí me dicen. Vamos a ver, dicen. El ingeniero tuvo que firmar. Acá sí hay una perífrasis verbal. Ok, profesor. Respuesta correcta, la A. De una. Pero te dice, indique la opción donde hay una perífrasis verbal. Espera, tuvo que firmar el proyecto. Quieren visitar. Quieren. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? Lo quieren. Ah, ok. Sí, la respuesta correcta sería, ok, la respuesta correcta sería la A. Muy bien, chicos, voy a darles las alternativas. A ver, todos conmigo, por favor. Un segundo, un segundito. A ver, todos conmigo, ¿ya? Ahí está. 5, nos hemos quedado en qué? En la 8. 9. A, 10 anota, 9A, 10A, 11A, 12A, 13B, 14B, 15 dedo, 16 casa, 17 amor, 18 casa, 19 beso, 20 dedo, 21 beso, 22 amor, 23 casa, 24 dedo, 25 dedo, 26 amor, 27 dedo, 28 enano, 29 amor, 30 la 30 no se ha hecho, vamos a ver con la 30 ya, esperen un segundo, 30
El aspecto perfectivo del verbo manifiesta una acción culminada. De acuerdo con lo anterior, señala el enunciado imperfectivo. Respuesta A, 30, C, casa. ¿Ya? Y la 31 sería la dedo, dedo. ¿Ok? Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Te he explicado el verboide, ¿sí? Y no te olvides nada más que el verboide, amiguitos, no puede trabajar como núcleo del predicado. ¿Cumple otras funciones? Sí, pero no puede trabajar solito como núcleo del predicado. Tiene que conjugarse o bien tiene que apoyarse en otro verbo auxiliar. Muy bien, que tengas un bonito fin de semana, chicos. Los quiero. Un abrazo para ti. Y nada, cuídate y tomar agüita y sé ordenado, ¿de acuerdo? Nos vemos, chicos. Un abrazo para todos ustedes. Bye.